Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Seguimos con el desarrollo de lo que es la unidad 12. Recuerden que en el video anterior yo les desarrollé lo que es el punto 1 de esta unidad, así que bueno, ahora me toca desarrollar lo que resta, que es el punto 2, donde les voy a comentar los autores más resonantes de esa época y les voy a contar las obras más importantes y el pensamiento político fundamental de cada uno, más que nada para que el video no se haga tan largo y sea más llevadero para ustedes. Así que bueno, a todos aquellos que están interesados en esta temática, los invito a seguir leyendo mediante la bibliografía recomendada por la cátedra. Bueno, como les decía, este punto 2 habla de los autores más importantes de esta época. Vamos a empezar hablando sobre quién fue Dante Alighieri. Él nació en Florencia, en Italia, supuestamente el 29 de mayo de 1265. Digo supuestamente porque no hay exactitud en cuanto a la fecha de su nacimiento. Durante sus primeros 56 años de vida, él fue capaz de escribir una de sus obras que fue cumbre en la literatura universal. Esta obra es denominada La Divina Comedia. También es el máximo exponente de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Además, también fue un hombre muy comprometido tanto en el ámbito social como en el ámbito político. Incluso fue desterrado de su ciudad natal por defender la unidad de Italia. Fue apodado como el poeta supremo y también es considerado como el padre del idioma italiano. Bueno, como yo les decía, una de sus obras más importantes es La Divina Comedia. Uno de los aspectos que resaltan en la obra de Dante es su persistente manera de atacar a la Iglesia romana. Y precisamente esta obra, La Divina Comedia, abunda en ataques directos a una serie de papas donde los acusa de la decadencia de la institución eclesiástica y de la crisis de la concepción política medieval. Los argumentos de Dante en contra del papado corren principalmente por dos vías. La primera de ellas se dedica a evidenciar la corrupción del clero y sus inconvenientes, siendo esta obra, La Divina Comedia, la más completa recopilación de todos estos ataques. La segunda de estas vías embarca en un profundo cuestionamiento al poder temporal que se ha rogado al Papa medieval, situación esta a la que se culpa de toda la corrupción que estaba viviendo el mundo y todos los problemas que estaban ocurriendo en el mundo en ese momento. Otra de sus obras principales se denomina La Monarquía, donde en los comienzos de su libro tercero lanza un ataque contra el derecho decretal que el papado ha puesto como piedra fundamental de sus acciones políticas. Este precepto actúa sobre la base de que la historia de los decretos, formulados principalmente en bulas papales, sirven para justificar el poder temporal de la Iglesia romana. Dante impugna esta situación porque dice que la Iglesia romana debe su poder solo a las concesiones divinas presentadas en la Sagrada Escritura y no a la doctrina que están establecidas en toda esta serie de decretos históricos. Se puede decir que la obra de Dante constituye una articulación importante, como les había contado al momento de la exposición, una articulación importante entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno, razón por la cual sus reflexiones políticas conjugan amplios elementos escolásticos, cristianos y abundantes críticas ante los mismos. Lo que le preocupaba a Dante era fundar la legitimidad de una nueva organización política que estaba por producirse históricamente y que él no había podido observar, para lo cual lo que requiere es confrontarse a las pretensiones del poder temporal de la Iglesia romana. Entonces, esta idea que él tenía de humanidad constituye una de las problemáticas en las que Dante trascendió largamente en el pensamiento político moderno. Estas son las primeras ideas y obras de este autor. Otro de los autores muy importantes
que menciona esta unidad es Marsilio de Padua. Él fue un filósofo italiano que nació en el año 1280 y muere en el año 1343. Realizó sus primeros estudios en Padua y los concluyó en París, de cuya universidad fue rector en el año 1313. Fue autor de numerosas obras, entre las que podemos mencionar El defensor de la paz, sobre el poder del imperio y del papa, El defensor menor, La transferencia del imperio y Religión y poder. Una de sus obras más importantes es El defensor de la paz, que fue escrita en 1324 y es su obra más conocida. Su fundamento es el concepto de paz, este concepto entendido como base indispensable del Estado y como condición esencial de toda actividad humana. Él dice que la necesidad del Estado no depende ya de fines éticos religiosos, sino que depende de la naturaleza humana, en la búsqueda de una vida suficiente y también en la exigencia de realizar un fin genuinamente humano y no otra cosa. Él dice que de esa búsqueda se derivan las diversas comunidades, de la más pequeña a la más grande y a la más compleja, que vendría a ser el Estado. Por lo tanto, también a partir de este concepto de Estado y a partir de esta comunidad más grande y compleja, entonces se deriva también la necesidad de un ordenamiento que regule la vida y la convivencia entre todas las personas y que también permita el ejercicio de las propias funciones. Para Marsilio, esta exigencia, como les dije anteriormente, tiene características genuinamente humanas que entonces ya no dependen de las finalidades éticas, sino de finalidades reales, contingentes e históricas. En la base del ordenamiento, él posiciona a la voluntad común de todos los ciudadanos y él dice que esta voluntad es superior a cualquier otra. También Marsilio introduce el problema de la relación del papado con los principios políticos constituidos. Marsilio afirma que el poder legislativo pertenece al pueblo y que por lo tanto a él le concierne lo que nosotros llamaríamos soberanía popular. En los principios políticos de este autor, en los principios políticos de Marsilio, Dios es extraño, quien sin embargo estaba presente en las instituciones medievales como causa y fin, pero en El defensor de la paz, en esta obra, Dios es considerado entre los factores secundarios y generales, siendo el hombre la causa original de la asociación social y la base entonces sustancial y esencial del Estado. Por todos estos principios innovadores y modernos de este autor, teniendo en cuenta la época en la que los mismos fueron formulados, Marsilio de Padua tuvo una gran resonancia y ha influido en todo el pensamiento contemporáneo. En todas las obras compiladas a principios del siglo XIV, en relación a la lucha entre Felipe el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII y del conflicto entre el poder civil y el papado, se plantea, aunque de una manera no muy definida, la cuestión de la relación conflictiva entre el Estado y el imperio. Marsilio expresa y repetidamente el término Estado y define a este término Estado como una pluralidad de ciudades y de provincias sometidas a un poder único y exclusivo. También este autor en otros escritos utiliza el término imperio por el hecho de que a una institución tan universal como es la Iglesia no se le podía oponer otra institución igualmente universal como es el imperio. Marsilio de Padua configura al Estado como un organismo compuesto en el cual se encuentran presentes partes. Estas partes tienen cada una su propia función y esta distinción que efectúa este autor entre partes, además de tener un origen genuinamente humano, tienen también una política establecida por lo que él denominó, se los voy a decir en castellano para que lo escriban bien y lo entiendan, lo que él denominó humanus legislator o al revés, legislator humanus,
y es propiamente él quien manifiesta toda distinción, incluso la de sacerdocio. Este autor considera que el sacerdocio lo considera como una parte más del Estado. Él dice que es una pars necesaria, pero nada más que la parte de un todo. También en cuanto a las formas de gobierno y la preferencia de este autor en base a ellas, él prefería en realidad el de una monarquía que impropiamente puede ser definida como constitucional, pero la novedad que Marsilio efectúa está en el hecho de que la forma política del Estado debe ser escogida por el mencionado legislator humanus que yo les mencioné anteriormente, cuya voluntad es en realidad la voluntad de todo el pueblo. También este autor dice que el Estado lo considera como un producto humano, independientemente de las premisas teleológicas, como puede ser el pecado o otras similares. Y también en la segunda parte de esta obra dedica al problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Él dice que la ley divina, es considerada como remedio como remedio al desorden y a la corrupción derivada del pecado, y también dice que el fin del sacerdocio es, por lo tanto, la predicación de esta ley divina, que es, en definitiva, la ley evangélica. También Marsilio lo que propone es una reforma a la Iglesia que se debe basar más que nada sobre una democratización de la misma. Lo que él quiere es que el pueblo entre a formar parte de las instituciones de la Iglesia y que también, por lo tanto, pueda influir en ella. Otra de sus obras más importantes, que también se las mencioné al principio, se llama El Defensor Menor. Fue escrita en el año 1342, en el que amplía la polémica contra la Iglesia y la extiende a las cruzadas y a las peregrinaciones. Es decir, lo que él hace es exponer de manera abreviada y esquemática lo desarrollado más profundamente en la otra obra, que es Defensor de la Paz. Pero también, como elemento innovador, se argumentará en contra de contemporáneos suyos, como Guillermo de Ockham, que se los voy a desarrollar ahora en un rato, a pesar de presentar entre ellos dos ideas similares, también en algunos aspectos difieren ampliamente. El tercer autor de que vamos a hablar un poco es Guillermo de Ockham. Fue un filósofo y teólogo franciscano inglés. Nace en el sur de Londres, en una localidad llamada Ockham, tal vez en el año 1280, aunque otros afirman que nació entre el 1295 y el 1300. La fecha de su muerte tampoco es muy precisa, es incierta. Posiblemente muchos dicen que acaeció en el año 1349, fecha en la que no se sabe nada más de él, o en el año 1350. Él escribió varias obras de lógica, filosofía, teología, física y política, y estableció claramente, sostuvo la separación entre la Iglesia y el Estado. Él lo que sostiene es que el Papa no puede ser a la vez una autoridad temporal o política, sino que debe tener una autoridad sobrenatural y moral. Él dice que el poder político le corresponde a los reyes y afirma que el Papa no tiene por qué investir o, en palabras de él, dar el buen visto al rey. Dice que él, menos aún, debe investirse con lujo el Papa, sino que debe vivir sin tener, él dice que el Papa debe vivir sin tener dónde reclinar su cabeza, o sea, debe vivir con pobreza, con austeridad. También lo que él sostiene es que el poder temporal se asienta sobre la elección por parte del pueblo, ya sea directamente o a través de sus representantes, y que la soberanía reside en el pueblo. También lo que dice este autor es que los individuos, ellos son como criaturas de Dios que han recibido un derecho natural para decidir sobre las cosas que quieren hacer,
incluso para conocerlo a Dios. También deciden sobre sus gobernantes y lo que ellos mismos consideran que debe hacer la autoridad. También, por último, este autor no niega la importancia de la Iglesia en su momento, sino que lo que le critica es que ha desviado su labor, ha desviado su labor hacia lo que no le corresponde. O sea, la religión, el Papa, los sacerdotes y demás personas interesadas en la religión deben dedicarse a su labor, en la cual el hombre pueda salvar su alma, y no deben entrometerse de manera directa en los asuntos civiles. También una de sus preocupaciones será que la Iglesia vuelva a su camino y deje sus intereses poco morales y se dedique más que nada al servicio del prójimo, como lo destina el Evangelio propiamente dicho. Por último, uno de los autores más importantes, el último y uno de los más importantes de esta bolilla, es Santo Tomás de Aquino. Él nace en el año 1225 y fallece en el año 1274. Fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de los Predicadores. Es el principal exponente o representante, mejor dicho, de la tradición eclesiástica y fue el fundador de la Escuela Atomista de Teología y Filosofía. Entre sus obras más reconocidas podemos encontrar De la Ley, de la Justicia y el Derecho, y la más importante, que se llama La Suma Teológica. En esta última obra encontramos una de sus ideas más representativas, en donde considera al fin como aquello que determina la acción de los hombres. Para Tomás de Aquino no existe un acto humano donde la voluntad y la razón no tengan en sí mismo un punto al cual dirigirse, es decir, un fin. En lo que respecta a la política, Santo Tomás se aparta de la actitud adoptada por San Agustín al considerar la existencia de dos ciudades, la de Dios, que vendría a ser Jerusalén, y la terrestre, que es Babilonia, identificadas respectivamente con la Iglesia y con el Estado pagano. La ciudad de Babilonia es considerada por San Agustín como el resultado de la corrupción del hombre por el pecado original, mientras que la ciudad de Jerusalén, esta ciudad celestial, representaría la comunidad cristiana que viviría de acuerdo con los principios de la Biblia y de los evangelios. También para Santo Tomás, la sociedad, siguiendo a autores como Platón y Aristóteles, es el estado natural de la vida del hombre. En cuanto a tal, el hombre es por naturaleza un ser social nacido para vivir en comunidad con otras personas. Entonces, el Estado lo que ha de procurar es el bien común, para lo cual legislará de acuerdo con la ley natural. Él dice que las leyes contrarias a la ley natural no obligan en conciencia y las leyes contrarias a la ley divina deben rechazarse y no es lícito obedecerlas. Al final de la exposición de este autor les voy a contar la clasificación que él hace en las distintas tipos de leyes. Siguiendo con su pensamiento político de este autor, Santo Tomás sostiene que el arte imita la naturaleza. Es decir, que las actividades humanas tienden a un fin específico, pero para realizarlo los hombres se inspiran en un conocimiento adquirido por la observación y por la comprensión, de los fenómenos naturales. Por lo tanto, él dice que no cualquier actividad humana es lícita. De hecho, ni siquiera es posible realizar cualquier actividad y realizarla de cualquier modo, sino que él dice que es la propia naturaleza la que pone límites tanto a lo lícito como a lo posible. Él dice que la actividad que menoscabe un principio natural será ilícita y la que pretenda violarlo será de realización imposible.
Él dice que si bien la naturaleza nos marca los límites de lo lícito y de lo posible, el conocimiento que tenemos de todos estos límites no es absoluto. Él dice que en la política hay, por lo tanto, al menos dos componentes en juego en forma simultánea. Una teórica, que vendría a ser el conocimiento, y la otra práctica, que es la actividad. Entonces, él dice que en la política hay una teoría y una práctica que tienen una entidad propia y por lo tanto no deben ser confundidas, pero que actúan en conjunto, por lo que no pueden ser separadas. Asimismo, en la Edad Media, la Edad Media en realidad lo que proponía era un sistema político homogéneo y exclusivo, fundado sobre la idea de una comunidad constituida por Dios y comprensiva de toda la humanidad. Recuerden que la autoridad, lo que se decía es que procedía de Dios. Santo Tomás entonces formula la teoría de que más tarde va a ser calificada como soberanía inicial del pueblo. Él dice que la comunidad misma es necesariamente el primer sujeto del poder. Él dice que el ser humano, por naturaleza, es miembro de una comunidad y resulta inevitable conceder que es parte de un todo. No obstante, la relación que la política establece entre la parte y el todo no es ni unilateral ni absoluta, sino que esta relación es recíproca. Él dice que los bienes particulares, los egoísmos individuales, deben ceder ante el bien común. Por otro lado, él dice que el hombre es parte de la comunidad que lo integra y por lo tanto está subordinado a ella. También él sostiene que todas las actividades de una persona se realizan íntegramente dentro de una comunidad. Y en la medida que afectan o que puedan afectar el bien de dicho marco, deben subordinárseles. Pero en la medida en que no lo afectan, él dice que la autoridad política cede, cesa de tener jurisdicción, ya que hay una esfera íntima que es propia de cada ser humano y que queda fuera del ámbito específico de la política. También él dice que el Estado tiene jurisdicción sobre lo que hace al bien de la comunidad y que tiene autoridad en todas aquellas cuestiones que se relacionan con ese bien. En cuanto a los regímenes políticos y su preferencia por las formas de gobierno, para Santo Tomás la mejor forma de gobierno es la monarquía. La prefiere en razón de sus concepciones teleológicas y ya que el ejercicio real del derecho del monarca es comparable a la acción de Dios y la constitución monárquica es la misma que Dios ha querido para la Iglesia. Después le sigue la aristocracia o el gobierno de los mejores y finalmente tenemos a la república o el gobierno de muchos. Y en contrapartida tenemos las respectivas desviaciones de estos regímenes. En primer lugar la tiranía, después la oligarquía y finalmente la democracia. En síntesis, si bien para este autor la mejor forma de gobierno es la monarquía, el peor de todos es el de la tiranía, ya que es su perversión. Le sigue en orden decreciente la oligarquía, que es mejor que la tiranía, pero peor que la democracia. Y finalmente la democracia, que vendría a ser el menos malo de los malos gobiernos. Finalmente, hay que destacar que uno de los temas principales tratados por Santo Tomás es el de la ley, y en base a ella estableció una clasificación de la siguiente manera. En primer lugar, él habla de una ley eterna, que es la que promulga el propio Dios y regula las relaciones del universo y dice que el hombre no la conoce. Dice que los objetos que ésta considera o gobierna son la totalidad de las cosas del mundo. En segundo lugar, él habla de la ley natural, que dice que el fundamento de la bondad
o de la maldad de las acciones humanas tiene su fundamento en la propia naturaleza del hombre. Dice que es la ley o las prescripciones inscriptas en la razón de todo hombre que ordena hacer el bien y evitar el mal. Dice que esta ley es común a todos los hombres. En tercer lugar, él habla de una ley humana. Esta ley la promulga el legislador, descansa en su propia razón, y tiene como objetivo el bien de la sociedad y se aplica a los seres humanos. Y por último, en cuarto lugar, tenemos a la ley divina, a la que no alcanza la razón humana, porque es conocida solamente por la revelación de Dios a los hombres en la Escritura y la Iglesia. Y también dice que la ley divina perfecciona la ley natural y regula las relaciones del hombre con Dios. Acá, sintéticamente, les comenté las posturas y los pensamientos más importantes de estos autores. Ya saben, cualquier duda que tengan nos consultan y los invito a, si les interesa, como les dije, seguir leyendo en toda la bibliografía que les recomendamos.